Ahora sí. Ya, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Semana corta, así que vamos a comenzar ya con la clase de presupuesto. ¿Qué estábamos viendo? Estábamos haciendo el análisis de una licitación. Lo último que vimos fue cómo hacer los gastos generales, ¿cierto? ¿Qué teníamos que incluir dentro del listado de nuestros gastos generales? Y yo les di, además de eso, además de hacer los gastos generales del proyecto inicial que estábamos nosotros analizando, yo les comenté que básicamente esta materia depende mucho del tipo de proyecto que nosotros analicemos. Va a depender mucho de lo que nosotros estemos licitando, por así decirlo, para ver qué tipo de partidas y qué tipo de análisis de precio unitario nos van a tocar realizar. Es por esto que nos fuimos a un proyecto un poco más complejo del que teníamos al inicio, que eran algunos, el primer proyecto fueron las garitas, ¿cierto? De Quillón, y ahora nos centramos en un proyecto un poco más complejo, un poco más completo también, que es la construcción de unos camarines para la municipalidad de Mulchen, que este sí traía mucho más partidas en sí, que estaba mucho más desglosado, pero también trae algunas, además que como es un proyecto más grande, también trae algunas ambigüedades, también trae algunas cosas que nosotros teníamos que suponer de acuerdo a lo que nosotros consideramos correcto o a lo que nos indica la normativa como forma orientativa. Recuerden que acá en Chile pasa algo bastante singular, que la normativa que nosotros tenemos, la NCH, son más que normativas, son buenas prácticas de construcción. No son del punto de vista obligatorio, no lo son. Nadie anda, a nosotros no se nos fiscaliza si es que nos cumplimos alguna normativa en sí, pero sí se recomienda seguir esas buenas prácticas y por eso se establecieron así. Eh, Cosa que no debería ser si es que se llaman normativas, pero bueno. Eh, la cosa es que este proyecto era mucho más completo y tenía algunas cosas que no lo decían implícitamente eh, las bases y las especificaciones técnicas, por lo tanto teníamos que suponer algunas cosas. Lo otro es que les quería comentar que este ramo y estas actividades que nosotros vamos a realizar tampoco es que tengan un valor correcto, ¿ya? No es que tengan algo que yo les diga, el presupuesto les tiene que dar tanto, tampoco hay un valor estandarizado que yo les pueda decir, obviamente, si queremos participar de la licitación no nos tenemos que pasar del valor que nos indican las bases, eso es lo principal, pero tampoco hay un valor que yo les pueda decir como una prueba, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos una prueba siempre hay un resultado correcto. En este caso tampoco hay un resultado correcto porque va a depender mucho de cómo cómo fue su estimación de los rendimientos, cómo fueron los precios que ustedes colocaron con IVA, sin IVA, dónde cotizaron. Va a depender de muchas cosas que al final no nos van a dar, si yo, por ejemplo, ustedes son aproximadamente 30 y tantos, tengo yo en el Simbat, eh, nos van a dar los 30 y tantos resultados, nos pueden dar distintos dependiendo de la estimación de cada persona. Por lo tanto, yo no tampoco los puedo encasillar a que hay un resultado correcto para este tipo de licitación, ¿ya? Para que tampoco se preocupen de que esto va a depender más que nada de los tipos de estimaciones que hagamos en cada una de las partidas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea del día de hoy? Primero, quiero saber si pudieron realizar las cubicaciones. Habían algunas que estaban bastante más complicadas que otras, pero en general el proyecto estaba bien detallado en ese sentido. Eh, ¿Cómo les fue con eso? ¿Tuvieron complicación con algún punto en específico? Por mientras yo busco acá el formato. ¿Pudieron hacerla o hay algo que no pudieron hacer? Presupuesto.
esto. Vamos a verlo de acá. Ya, no tuvieron problema entonces. Así es que y vamos a copiar el formato de los gastos generales. ¿Alguien está hablando? Acá está. Eduardo dice, las partidas de excavación de alcantarillado, profe, con respecto a las profundidades y de agua potable. Ah, ya, las excavaciones, sí, eso me había consultado también. Veamos cuáles son. Ya. Entonces, en obra gruesa habían excavaciones o esto estaban instalaciones, me parece, instalaciones. En instalaciones teníamos algunas excavaciones que pertenecían a el agua potable y a las instalaciones sanitarias de alcantarillado. Acá está. Teníamos el ítem 4222, que son excavaciones de alcantarillado, y en agua potable son 4212. Entonces, ¿alguien está hablando? Ah, no. Ya. Entonces, nos vamos a ir a los planos primero de alcantarillado y agua potable. Vamos a irnos a los planos por acá. Planos. Me parece que es el 7 y el 8. Por ahí anda. Hacer de electricidad. Acá está. El 8 y el 9. Ya. Entonces, uno pertenecía a la instalación de alcantarillado que iba a ser con una solución de fosa séptica, como se ve acá en la pantalla, y la otra correspondía a la instalación de un pozo, ¿cierto?, para la alimentación con agua potable de los camarines. Y nos señala ahí el compañero que estuvieron problemas, de acuerdo a lo que me comentaban, con respecto a la ubicación de las excavaciones. Si nosotros nos vamos a las especificaciones técnicas, específicamente al punto que estábamos hablando, que era el 4.2.22, vamos a ver que en excavaciones, que en esta oportunidad es de alcantarillado, dice que deberán ir con inclinación correspondiente, obviamente tienen que llevar su pendiente, por lo tanto, además del nivel que yo le voy a dar para enterrar cada una de las tuberías, estas excavaciones también tienen que ir con sus correspondientes pendientes, debido a que es muy complejo de partida yo poder hacerme una idea de cuánto es lo que tengo que excavar y considerar la pendiente, además de un tramo correspondiente de cañería. Por lo general se puede cubicar de forma pareja, no es necesario considerar la pendiente, ya eso es un punto, a pesar que lo dice, ya, a pesar que si es que los tramos fueran muy largos, en ese sentido sí los podríamos considerar eh, cuánto baja esta excavación por cuestión de pendiente, pero en este caso me parece que no eran muy largos los tramos que teníamos, ahora lo vamos a revisar en los planos. El espesor de esta sección será con el cuidado de permitir el paso adecuado de la canalización y facilitar la protección adecuada para no deformar ni dañar en el tiempo. O sea, nos deja a nuestro criterio de cuánto es la sección de excavación que nosotros vamos a realizar. ¿Ya? Solamente nos pide que tiene que ser con los cuidados adecuados para facilitar la protección y que no se dañe en el tiempo. Por ahí me dijeron que la normativa nos establecía que debía estar a 1,10 m y a 1,60 m para el alcantarillado, algo así escuché por ahí, o lo leí. Y también si nos vamos a la excavación de agua potable, nos sale lo mismo. Todos los tramos de cañería que avanzan enterrados en el interior de construcción se ejecutarán en PVC. Los diámetros se encuentran indicados en planos y su instalación se realizará de acuerdo a las normas e instrucciones proporcionadas por el fabricante.
en especial en relación a su fijación a muros. La colocación se ceñirá a las técnicas de construcción empleadas en obras civiles y sus diámetros y trazados serán indicados en el plano. ¿Qué significa eso? Nuevamente nos deja a nuestro criterio de decir a cuántos metros o a cuántos centímetros del terreno natural vamos a enterrar nuestro trazado de agua potable y nuestro trazado de alcantarillado. Por lo tanto, analicemos primero el de alcantarillado, que estaba acá. ¿Qué nos indicaba el de alcantarillado? Bueno, así lo primero que identificábamos era que era una solución con fosa séptica. La fosa séptica nos indicaba claramente cuánto eran sus medidas y hasta dónde debía ir enterrada en el terreno. Por lo tanto, ya podíamos, primero, la instalación para la fosa séptica la podríamos calcular sin problema, ¿cierto? Solamente teníamos que calcular el volumen que utilizaba o que ocupaba esta fosa y nos indicaban acá claramente cuáles eran las longitudes y sus dimensiones de esta fosa. Lo mismo para el sistema de drenaje. Los drenes, ya por si no se sabe cómo se funciona esta fosa séptica, siempre van acompañadas de drenes, ¿cierto? Ya que cuando entran las aguas a la fosa séptica, los sólidos decantan, ¿cierto? Y las aguas grises son las que son extraídas y estas son drenadas al terreno natural por medio de este sistema de drenes, ¿ya? El sistema de drenes por lo general se encuentra a un costado de la fosa séptica. Como ven, no es muy largo el tramo que tenía, son de 3 metros, como dice acá en el plano. Y acá teníamos otro punto que considera esta excavación, son los drenajes. En este sentido tenían 37 metros de drenaje, de dren, perdón, para cada uno de los 37 más 0,5, 37 y medio, para cada uno de los drenajes que habían que realizar. ¿Ya? ¿Cuál era la profundidad de eso? Me parece que salía por acá. Acá está. En el isométrico nos podíamos hacer una idea de cuánto era la profundidad de los drenajes. Acá está. Tenía una altura variable, por ejemplo. Por lo tanto, claramente nos decía, déjelo a su criterio y usted establezca a cuántos metros de profundidad va a estar el dren. Lo más probable es que sea los mismos metros de profundidad que estuviera la fosa séptica, ¿ya? Para mantener el mismo nivel, obviamente, ¿ya? Como dice acá, h variable, significa que la altura es variable dependiendo de cada criterio de cada uno de los que esté desarrollando el proyecto. Pero lo bueno es que teníamos el largo, el ancho, ¿ya? Y la altura, al ser variable, como les dije yo, por lo general se deja a la misma altura de la fosa séptica o incluso un poco más abajo, ¿ya? Ese es un punto. Acá está el detalle del dren. Cómo se construye el dren. Por lo tanto, supongan que esta es la altura de la fosa. Bajo la fosa debería ir el sistema de drenaje y acá salen las dimensiones para calcular y hacer ese estimativo de volumen, ¿ya? Entonces, para la fosa y los drenajes no había tanta discusión. El problema se situaba cuando ya nos colocábamos a analizar cada uno de el sistema de alcantarillado de nuestro proyecto. Como esto partía de la fosa, teníamos que analizarlo desde afuera hacia adentro. Después teníamos unas cámaras de inspección. Las cámaras de inspección también tenían un plano de detalles. Aquí está el plano de detalles de estas cámaras de inspección. En donde acá no sé si se establecían también las dimensiones o se dejaban a... Sí, ahí está. También se establecían las dimensiones de las cámaras de inspección, en donde dice que el FI era de 80 centímetros de la cámara, el diámetro de esta cámara de inspección. Y no sé si sale la profundidad ahí, o a lo mejor acá en el plano me lo puede indicar. Ahí está, la altura es de 60 centímetros. Por lo tanto, eso era lo que medía la fosa, perdón, la cámara. 60 por 80. Como saben ustedes, las cámaras de inspección no son solamente las funciones de inspección. Son estas que se ven acá, que tiene una banqueta, que pasa una tubería por el medio y se
sirven para limpiar en alguna oportunidad las cámaras o para realizar alguna mantención al sistema de alcantarillado. Por lo tanto, tampoco es que son elementos muy grandes, ¿ya? Esos van enterrados, por lo tanto, eso también es excavación. Si la cámara de inspección está a 60, como dice ahí, tiene una altura de 60, tenemos que considerar que y acá vale mucho y sirve mucho el isométrico, este que está acá, tenemos que considerar que la red de alcantarillado tiene que llegar en la base de esta cámara de inspección. Ya, si es que está a 60, como dice el plano, toda la red de alcantarillado que se conecta con la cámara tiene que estar también llegando a 60 centímetros de profundidad. Ya, eso es un punto que nos puede ayudar primero a saber la profundidad de nuestra red. Si se dan cuenta, acá está el isométrico y obviamente como es una cámara de inspección, toda la red de alcantarillado tiene que llegar a esa cámara. Por eso tienen dos, acá llega una red, acá llega otra red, pero todas tienen que entrar en la parte más baja de la cámara. Significa que a una profundidad de 60 centímetros. ¿Ya? Como estas tuberías vienen con pendiente, lo más probable es que vengan más afuera todavía, si es que lo consideráramos así, porque traen una pendiente, como bien dice acá, de un 3%. Se supone que esto viene en caída hacia acá, porque la cámara de inspección tiene que ser capaz de que por ahí solamente pase el agua, ¿cierto? Y siga filtrando posteriormente hacia mi fosa séptica. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Es que cada uno de estos circuitos que se ven más adentro deberían estar a una altura mayor. ¿Ya? Y ustedes me dirán, bueno, si en la norma salía 1,10 m. Ahí vuelvo a lo que dije al principio. La normativa en Chile es solamente una, ¿cómo les puedo decir yo? Es orientativa para las buenas prácticas de construcción. No hay una fiscalización tal en terreno que me diga a mí que se está cumpliendo la normativa o no. Por ejemplo, los proyectos de construcción se tienen que regir por la NSH tanto y tanto para poder hacer no sé, la etiqueta de los planos, por ejemplo. Pero es una forma de estandarizar. No hay nadie que me diga por qué no utilizó la norma tanto, a menos que lo pida el proyecto, ¿ya? A menos que me diga el proyecto y me lo diga acá en las especificaciones técnicas, las excavaciones serán de acuerdo a la normativa NSH tanto tanto. Pero al momento de decirme que yo debo ceñirme a las técnicas de construcción empleadas en obras civiles, como dice acá, y de acuerdo a los diámetros y trazados que se indican a los planos, me está diciendo básicamente, considere usted cuál es la forma más apropiada que cree usted que se puede realizar esta excavación. ¿Ya? Por eso es tan complejo, les decía yo, tener un valor único. No vamos a llegar a un consenso porque algunos me van a decir, pero yo considero que 60 es muy bajo y al final con la pendiente no sé cuánto me dará realmente dependiendo el largo de este tramo. Por ejemplo, son 3 metros, tampoco es que fuera una instalación muy grande, estamos hablando solamente de camarines. Por lo tanto, en algún punto, por ejemplo, me puede dar que está la tubería a 50 centímetros, pero con 50 me basta y me sobra, tampoco necesito una profundidad mayor, ¿ya? Lo otro es que para nosotros instalar una tubería de alcantarillado de agua potable, la zanja que se construye tampoco es muy ancha. ¿Cuánto tiene el diámetro de esta tubería? Tiene 110 milímetros, o sea, tiene 11 centímetros. ¿Ya? Si son 11 centímetros, no vamos a hacer una zanja de 30 centímetros de ancho. Se puede hacer una de 20 y se instala y se hace la instalación para darle una cierta maniobra a las personas que están haciendo la instalación de la alcantarilla o incluso más pequeña. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Para que ustedes hagan una idea y cómo se llega finalmente a decidir cuánto es la excavación. Nos guiamos básicamente por el ancho de la pala. Se coloca una pala en la retro con un ancho determinado. En este caso, si son 110, se puede colocar una pala, por ejemplo, de 20, como les decía yo, de 20 centímetros de ancho dentro de la retroexcavadora. La retroexcavadora obviamente va a pasar toda la pala y nosotros le vamos a decir pica 50 y la máquina va a pasar con los 50 y abajo tiene que llegar a 60. Entonces el topógrafo o el trazador que esté en la obra
Lo que va a hacer es que se va a situar en 50K, se va a situar en 60K y va a verificar que cumpla la pendiente. ¿Ya? Eso para todo en general. Como ven, acá solamente sale el diámetro. En este caso tengo una de 50 milímetros, tengo un largo de 1.6 metros, pero no me indica la altura. Por lo tanto, lo que se hace es que yo me debería situar en el punto en el punto más alto de esta instalación para finalmente llegar a mi cámara de inspección. Ese es el truco, por así decirlo. Deberíamos situarnos, primero ver a cuánto está la cámara a la que nos va a mandar. Tenemos que llegar a la cámara, no podemos llegar ni más bajo ni más alto que la cámara. La idea es que lleguemos a ras para que salgamos justo en la base. Por lo tanto, nos tenemos que situar en el punto más lejos y analizar de acuerdo a la pendiente, no sé cuánto es el largo de este tramo. Profe, Deberíamos ir sumando tramo por tramo, 90, 1.40, 5, ¿ya? Deberíamos ir sumando el tramo más largo y verificar cuánto más arriba está la excavación, profe, una consulta. ¿sí? Eh, es que el tramo más largo, que es de donde está la tubería de ventilación, arriba, hasta la cámara de inspección, son 11,5 metros. ¿Ya? Entonces, por pendiente, eso bajaría a 35 centímetros. ¿Ya? Entonces, el alcantarillado en la parte más alta quedaría a 25 centímetros La del terreno parte natural. más... eh, ¿ya? ¿Sí? Entonces, la duda que tenía yo es que el agua potable no puede quedar a 10 centímetros del terreno natural, po. Es que este es el Porque si alcantarillado, no, es, no sé el agua potable todavía. Estamos hablando del alcantarillado por el momento. ya, pero pues, pensando que es así, pues, porque la parte más alta de la tubería de ese tramo más largo quedaría a 25 centímetros del terreno natural. Entonces se supone que entre sistemas debería haber una diferencia, por lo menos en los cruces y esas cosas, de 30 a lo más 40 centímetros. Y Del... ¿Ya? Dale. entre ambos sistemas, entre agua potable y alcantarillado. Sí, sí, sí. Y, y también que, no sé, yo pienso que por lógica el agua potable debería quedar arriba del alcantarillado. ¿Ya? Por un tema de filtraciones a lo mejor, de que no se contaminen los otros sistemas. ¿Ya? Entonces esa era mi duda. Y aparte que también había una canalización subterránea eléctrica del pozo, Sí, que hay una canalización eléctrica. eso se podía lanzar por el perímetro de la edificación, pero iba a salir más cara y al final igual iba a llegar al hall de acceso, que también habían tuberías de agua potable, entonces había que pensarlo yo creo más como un todo que... Yo creo que por eso habría que seguir la normativa del metro y algo, porque... Pero primero, pero si seguimos la normativa, sí, yo te encuentro la razón, porque igual si consideramos la pendiente y tú dices que queda a 30 centímetros, A 20, 25. 25, igual es superficial. Eh, pero si consideramos seguir la normativa, no nos daría para topar con la cámara. La cámara en ese sentido deberíamos hacerla un poco más grande. Sí, eso hice yo, le aumenté la longitud Porque a la cámara. porque acá la cámara es la que nos manda. Ella es la que nos va a decir, tenemos que llegar a 60 porque si no, esa es la que nos va a indicar a cuánto tiene que pasar mi tubería y mis desagües de alcantarillado. Entonces, si- primero, ¿qué se puede considerar en este caso? Se hace la consulta correspondiente a la municipalidad o a la empresa que está a cargo de la licitación para corroborar las profundidades, por ejemplo, de el alcantarillado y del agua potable. Ese es un punto. O nos ceñimos por lo que decimos nosotros, pero corremos el riesgo de quedar fuera de base. Como decía el compañero, ahí tenemos un problema porque si consideramos que mucha la excavación, a lo mejor el que hizo el proyecto consideró como es un proyecto pequeño y dentro de todo no hay grandes instalaciones, ¿ya? Aunque si se dan cuenta tenemos baños, tenemos duchas, igual hay hartos equipos conectados, pero me refiero a que no son grandes instalaciones, a que no es un departamento, no es una villa llena de casas, sino que más bien son dos recintos, que son un vestidor 1 y un vestidor 2.
A lo mejor consideró que no necesitaba más y está diseñado para ese monto determinado, y si nosotros consideramos más nos vamos a quedar fuera de base. Por eso, ¿qué se hace en estos casos? Es preguntar, hacer una solicitud de información para corregir ese tema o para definirlo, ¿ya? Porque claramente, como decía ahí el compañero, o me parece que me envió un correo después, que me decía que si yo considero la cantidad que me indica la norma, voy a quedar fuera de base. ¿Qué me está indicando eso? Es que lo más probable es que haya que considerar las longitudes y las profundidades que indica el proyecto en sí, porque realmente el presupuesto no me va a dar. Y esto es muy común, por si acaso. No piensen que esto no es anormal. Es muy común que los presupuestos de las obras y los proyectos no estén de acuerdo a el valor correspondiente. Por eso muchas licitaciones públicas quedan desiertas, porque por lo general los montos que se consideran para realizar los proyectos son muy bajos. Eh, y en ese caso, cuando se quedan desiertas las licitaciones, esta todavía está abierta. No sé realmente si se presentaron oferentes y cuáles van a ser sus resultados finalmente. Eh, que lo que sucede en esos casos es que si la licitación queda desierta, se vuelve a llamar una nueva licitación, la municipalidad, a lo mejor corrigiendo estos detalles, puede destinar nuevos fondos y aumenta un poco el fondo base de la licitación, ¿ya? Pero en los primeros casos, si ven que no se presenta nadie, la licitación queda desierta y el proyecto básicamente no es viable. Aquí la empresa es cuando toma una definición, ¿ya? Ustedes después que hacen la ubicación, hacen el presupuesto, dicen los costos que nosotros tenemos como empresa no nos dan, por lo tanto no vamos a participar. Y aquí la empresa define, participo o no participo, en función de eso, en función de, saben que hay varias cosas del proyecto que están indefinidas. Yo no voy a hacer una instalación de agua y eléctrica con una excavación tan pequeña, necesito más profundidad, y si considero esa profundidad no me dan los precios. Se puede considerar así. El otro detalle que yo les dije que podías estar y tener algún problema es, eh, es que los rendimientos que ustedes estimaron para la maquinaria, ¿qué rendimiento utilizaron? No, todavía no hago la PU, profe, pero tomando las profundidades de la normativa me dan aproximadamente 260 metros cúbicos de excavación, solo para alcantarilla. Ya, pero eso lo va a hacer Entonces, una retro. ¿Cuánto se demorará una retro en hacer esa cantidad de excavación? Eso también tenemos que pensar. Porque Pero en este caso que en era construcción. adjudicación, ¿Cómo? en este caso que era adjudicación, no es el análisis de precios. Sí, efectivamente, pero me refiero a para saber cuánto me va a dar el presupuesto final, para ver si estoy fuera de base o estoy dentro de base finalmente. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer hoy día. Sí, les tengo claro que era por esta parte era solamente cubicación. Pero esos son los criterios que deberían ustedes utilizar para la cubicación. Uno, guiarse por el- la profundidad de la cámara de inspección, ¿ya? Y calcular cuánto es el aparato más alto que debería estar del alcantarillado. Para el agua es exactamente lo mismo. En este caso, en el agua tenemos un pozo, ¿ya? En el agua tenemos un pozo, tenemos una sala de máquinas, como decía el compañero, vamos a tener una instalación eléctrica muy cercana al lugar, por lo tanto también tenemos que considerarlo como un todo, como decía él muy bien, en ese sentido, para poder verificar que luego la instalación eléctrica no vaya a pasar por el sector y vamos a tener un tramo más largo, a lo mejor de excavación, hacia el aparataje eléctrico, ¿ya? Eh, pero esos son los criterios que se utilizan generalmente para hacer estudios de propuesta, ¿ya? Cómo hacer el tema de las excavaciones. Lo que nos sirve acá es mucho el isométrico y tomarnos de algún punto que nos indique el proyecto para comenzar a hacer el cálculo general. Por ejemplo, acá tengo excavaciones para agua caliente y para agua fría. Se ocupa la misma excavación en sí, solamente cambia la tubería, por lo tanto no es que son dos excavaciones distintas. Eh, ¿Ya?
Pero esos son algunos puntos que deberían tener ustedes en consideración. Tiene un estanque de acumulación incluso acá. Me está definiendo el proyecto, por lo tanto también tengo que tener una excavación para ese estanque. ¿Ya? Entonces, en base a esa ubicación que ustedes les da, vamos nosotros a calcular el presupuesto. Veamos cómo nos da con el tema de las excavaciones. A ver cuál es el valor finalmente que nos da en este proyecto. Pero antes de eso, denme un minuto, que tengo que atender un asunto y continuamos. Denme un minuto. Ya, ahora sí. Disculpen que justo me surgió una situación que tenía que resolver aquí en el computador. Ya. Entonces vamos con el presupuesto en sí. Profe, ¿Sí? voy a hacer una consulta rápida. Es que Sí, adelante. lo que pasa es que ahí donde dijo que el estanque se enterraba, Sí, sí. Es que en las especificaciones, por lo menos yo no lo encontré y yo ocupé la altura del estanque para medir el área de la sala de máquinas. El área de la sala de máquinas. Sí, la sala de máquinas me parece que no estaba con medidas tampoco. Sí, sí Salían está, por acá igual las instalaciones, ¿no? sí está de 3.2 por 5, porque da el tamaño del radier, por lo tanto da Ah, ya, perfecto. el Lo da el tamaño. proyecto Y usé la altura del estanque como la altura de la sala. Sí, Sí, perfecto. Tiene que ser más, ojalá más grande que el estanque. Si el estanque va dentro de la sala. ya, eso porque En este caso, por ejemplo, las planchas si estamos haciendo una sala de máquinas, ¿va revestida con algo en especial la sala? con zinc. Con zinc. Eh, Ocupemos el largo de la plancha, son 240. 3 metros, profe, la plancha de zinc. Ah, perdón, la plancha de zinc está revestida con zinc por los muros. ¿Sí? Sí, Ya, no en y este caso, en los camarines también hay tabiques de 3 metros, entonces ya, como que también puede ser. concordaban. Perfecto, también puede ser. Ya, sí, también puede ser ocupar el largo completo de la plancha. Así no hacemos cortes. Es perfecto. Cuando, por ejemplo, si fuera un tabique normal y fuera revestido con cartón o con fibrocemento, lo hacemos de 244 y listo. Así ocupamos todo el largo de la plancha. Pero como ven, hay varias indefiniciones, pero son para eso, para que nosotros hagamos nuestras propias deducciones y digamos, yo en esta parte no quiero hacer corte porque me van a sobrar muchos desperdicios, muchos despuntes, hagámoslo con toda la plancha. Por lo tanto, considero una plancha completa para hacer el tema del revestimiento y el alto de la caseta.
Ya, buena acotación. Ya, entonces, veamos un presupuesto, hagamos un análisis de precio unitario. Veamos el análisis de precio unitario. Esto va de la mano, pero ¿Profe? ya con la... ¿Sí? ¿Alguien está hablando por ahí? Sí, es que sabes que quedé con una duda en una unidad. Bueno, En el ítem 4.432 de cajas para tuberías de PVC, la unidad en metros lineal, 4.4, 3.2. 3.2. Caja para tuberías de PVC en metro lineal. ¿Y lo buscaron en la ET que sale? 4.4, 3.2. Cajas para tubería de PVC. Las cajas de PVC para empotrar o de montaje sobrepuesto. Las cajas de PVC serán del tipo tanto. El acoplamiento de las cajas con las tuberías se realizarán con boquillas u otros sistemas aprobados por la SEC. Deberán tener hilos metálicos para apernar las tapas y o artefactos. Son cajas, en este caso yo creo que está mal la unidad. Sí, tiene razón. Porque son cajas solamente, se compran cajas y se van colocando a lo largo de la... Acá sale incluso. Caja empotrada o montaje sobrepuesto. ¿Y buscaron la marca de las cajas de PC? ¿Buscaron el formato? Así vienen las cajas. No sé si esas son las medidas, pero no salen medidas tampoco acá. Salen solamente cajas de PVC. En Pero ese caso, estas son las preguntas que uno lleva al periodo de consulta. sí, tú puedes consultar todo lo que tú quieras. Puedes enviar durante el periodo de consultas, que son 1 o 2 semanas. La idea es eso, es analizar punto por punto y decir, oye, pero las cajas vienen en metros lineales y al final yo por cada metro lineal, la verdad yo las puedo contabilizar por unidad. O si las solicitan en metros lineales, no sé, tendría que considerar cuántos metros lineal tiene una caja y ver cuánto lineal, que es muy complicado en todo caso, ¿no? Es como engorroso, se vuelve medio raro el análisis. Pero sí, se puede consultar, sí. Es una de las preguntas que puedo decir, oye, ¿puedo cambiar la unidad? Porque esta unidad ya vienen por defecto, nosotros solamente respetamos lo que sale acá. O en su defecto, si salen metros lineales, considerar un precio, como les decía yo, estimativo, cuánto podría salir un metro lineal de caja y cuánto voy a utilizar dentro del proyecto. Y que eso que me dé un valor, ¿ya? Y que sea un valor igual al de si lo calculara por unidad. O sea, más que nada acomodarlo a mi necesidad, ¿ya? Si, por ejemplo, yo creo que son 20 cajas, cada caja vale, no sé, ¿cuánto vale la caja acá? Vale 500 pesos, multiplico 20 por 500, me da un valor, y ese valor es el que yo tengo que colocar acá y después cubico la cantidad solamente, pero en metros lineales esta vez, pero acomodado para que me dé ese valor, si es que no se pudiera modificar. ¿Ya? Son pequeños detalles, si ustedes se dan cuenta, son pequeños detalles, pero que marcan la diferencia, aunque las cajas son bastante baratas en todo caso, pero son pequeños detalles que les van a salir mucho cuando se estudian licitaciones. Por eso también estos proyectos tienen varias deficiencias. No piensen que estos proyectos están súper completos, que traen todo, que por algo tiene una sección de preguntas que realmente no definen mucho, por lo tanto hay que acomodarse siempre a lo que hay, por lo general. ¿Ya? Recuerden que son licitaciones públicas, siempre el sector público es como medio, como poder decirlo así, las licitaciones privadas por lo general también no son tan completas que digamos, la única diferencia es que en ese caso se pueden llegar a precios más abiertos, no necesitan tanta especificación y tanto detalle como si las licitaciones públicas. ¿Ya? Pero eso, ya, vamos entonces hagamos las excavaciones, ¿les parece? ¿O quieren otro
otra en particular. Aprovechando que estamos en las excavaciones, hagamos el de excavaciones no de alcantarilla, había una de agua, acá está, de agua. 4-2, 4-2, 1-2, nombre de la partida, excavaciones, la unidad, metros cúbicos, y la cantidad me dijeron que era 250 metros cúbicos. ¿Sí? No, los 260 era para alcantarillado, pero ¿Y para agua potable cuánto les dio? a ver, déjame ver. Ir haciendo la estimación. Ya. Primero tenemos que considerar materiales. Para excavaciones, ningún material. Estamos claros que no vamos a necesitar material, solamente excavación. Mano de obra, sí, puede ser considerado un jornal que nos vaya ayudando a hacer la pega. Jornal. O que le vaya ayudando a la retro a sacar algo o algún ayudante, por así decirlo, pero por lo general siempre se coloca como un jornal para no especificar a alguien, algún maestro en específico. Al jornal le vamos a pagar por día. ¿Cuánto se va a demorar? Va a depender netamente del rendimiento de la retro, por lo tanto, hay que considerar primero la retroexcavadora. Lo que se demore la retro es lo que se va a demorar el jornal. La retro va a llevar el ritmo, ¿ya? De la excavación. La retroexcavadora. ¿Cuál es la unidad? Primero, la retroexcavadora hay que considerar si la vamos a arrendar o es parte de la empresa. Si es parte de la empresa, se le puede asociar un costo menor y solamente se le asocia un gasto de la máquina. Si la arrendamos, hay que asociarle el costo del arriendo. ¿Cuánto vale el arriendo de una retro? Como 18.000 pesos, profesor. Ya, 18.000 pesos aproximadamente, va a depender de la retro en sí, pero 17, 18.000 pesos con operador, ¿cierto? El operador ya viene incluido dentro de ese precio. Y eso lo hacen por hora, ¿ya? Por lo tanto, yo debería considerar que en una hora el precio unitario va a ser 18.000 pesos la hora de retro. Siempre en estas pegas de la retro tiene un mínimo. Suponemos nosotros que vamos a sobrepasar el mínimo. La retro siempre trabaja que te cobra 18.000 pesos, pero con un mínimo de 4 horas, por ejemplo, un mínimo de 5 horas, si es que la estuviéramos arrendando. ¿Ya? Tiene que andar la retro trabajando dentro de la obra. Por lo tanto, el piso van a ser 5 horas de funcionamiento de la retro y se cobra desde el momento que sale hasta llegar a la obra, si es que fuera arrendada, ¿cierto? Si es que la retro, no sé dónde viva el operador, desde el momento que sale él de su casa ya empieza a correr el tiempo hasta que llega a la obra en sí, ¿ya? Y eso también se puede manejar, eso también, como les digo yo, es conversable. Ya, entonces, ¿cuánto es el rendimiento por hora de una retroexcavadora? ¿Cuántos metros cúbicos me puede hacer una retroexcavadora? ¿Lo verificaron con el ONDAC o con algún proyecto que se haya hecho? No, porque no era parte de la tarea, pero ¿cuánto creen ustedes que se puede considerar la retro por hora? Voy a buscar el libro, a ver qué nos dice. Pero ustedes no sé si tienen algún estimativo de cuánto es el rendimiento de la retroexcavadora. O den un valor así, por decir, ¿cuánto creen que puede hacer por hora una retroexcavadora? Obviamente va a depender mucho de las condiciones del sitio, el tipo de terreno que esté excavando, pero es un promedio en general. Estamos haciendo solamente un estimativo para dar un precio, para hacer un presupuesto. De 30 a 90 metros cúbicos por hora, dependiendo del suelo. Ya, de 30 a 90, dependiendo del suelo. ¿Cuándo es 30 y cuándo es 90? ¿Qué tipo de suelo es con 30 y cuál es con 90? ¿Sale?
¿O lo Sí, difiero? sí sale. Sale excavación en tierra, 90 metros cúbicos, y excavación en roca con voladura, 30 metros cúbicos. Ya, saquemos el promedio. Si supone que es un terreno medio, si tuviera las características de un terreno normal, notaría que estamos alrededor de los 60, ¿cierto? Y eso es por hora, ¿sí? Sí. Ya, perfecto. Y ahí tenemos un valor estimativo. Entonces, si decimos que esta retro es capaz de... Profe, ¿Sí? sí, igual va a depender también porque si comentaba que íbamos a cambiar por una pala más chica, también Sí, va a bajar va a el depender del rendimiento, ¿no? porte de la pala. Pero supongamos que pongámonos, decían entre 30 y 90. Pues, colocamos el punto medio, colocamos que eh, va a excavar el 60, ¿cierto? 60 metros cúbicos. Supongamos que al cambiar la pala nos va a bajar aún más el rendimiento, ¿ya? Ahí habría que hacer un análisis si vamos a hilar fino, como dice el compañero, vamos a hacer un análisis mucho más fino de decir a cuánto es lo que me cabe dentro de la pala. Va a depender mucho de eso también. O si nos vamos a hilar mucho más fino aún, cuánto es lo que me va a rendir realmente el operador, si es que saca la vuelta o no, o si para cada una hora a fumar o a comer algo, no nos va a servir tampoco. Entonces, ahí va en cada criterio, nuevamente, volvimos a lo mismo, va en cada criterio de cuánto es lo que quieren estimar. Supongamos el caso más bajo, entonces, los 30 Profe, la tabla dice que eso es con un cucharón de 0,7 metros cúbicos. de 0,7, ya. ¿Y hay alguno que sea más pequeño? ¿O no lo De hecho, especifica? ese es el más pequeño. Después sube a 0,9, 1,1, 1,3, 1,5 y Ya, 17. ya. Si es que de repente hay más pequeños, ya, pero no importa, no nos sale estimado. Ya, pero supongamos entonces el caso más bajo, 30 metros cúbicos, ¿ya? Para que supongamos que se trabaja con un rendimiento relativamente bajo, dependiendo del cucharón, como decía el compañero, va a variar mucho y dependiendo de varios otros factores. 30 metros cúbicos por hora. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Es que por cada hora se están excavando 30 metros cúbicos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es que si yo le estoy pagando a mi retroexcavadora por hora, yo le estaría pagando, perdón, pero este es precio unitario, no es precio unitario esto estaría al revés, realmente, porque lo que estoy diciendo yo que es por hora, va a depender de la cantidad de horas que se vaya a demorar. Sí, eso está mal ahí. Va a depender de la cantidad de horas que se vaya a demorar. Si son 30 metros cúbicos que estoy excavando por hora, tengo que sacar que 250, ¿cuántas horas voy a sacar que se va a demorar en sí para colocar el rendimiento? De cuánto es lo que yo le voy a pagar a la máquina porque puse el valor hora. Entonces, los 250 tengo que dividirlo en 30 y me va a indicar que me voy a demorar 8 horas en promedio en hacer esa pega. Supongan ustedes que son 9, aproximémosla a 9 ya que son 8,333, tiempo muerto, ahí de por medio, colación y un sinfín de otros temas. Supongamos que son 9 horas. ¿Ya? ¿Cuánto es la cantidad entonces para que me dé el total de la retro? Serían 9 horas por el total de los metros cúbicos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Ya. Como la retro se va a demorar 9 horas es un día de trabajo, al jornal yo le voy a pagar nuevamente lo que corresponde a un día de trabajo. ¿Cuánto le puedo pagar al jornal? En un día, si la unidad es día, o si yo quiero lo considero con hora y también le pongo hora acá, pero si al jornal le estoy pagando por día, le considero, no sé, 15.000 pesos al día, va a depender del precio que ustedes estimen. ¿Ya? Por lo tanto, ya tengo un monto estimado de cuánto me podría salir. Eh, Estoy pensando ahora, déjenme que claramente esto me va a salir, porque acá, ya, sigamos, después le voy a decir lo que estaba pensando. Leyes sociales.
Leyes sociales, se estima un porcentaje que va a ir entre los 55%, ¿ya? Aproximadamente. Consideramos el porcentaje y ya tenemos las leyes sociales de la mano de obra. Estoy pensando que acá no debería haber colocado 9 porque al final ese valor lo voy a multiplicar por la cantidad del precio unitario. Por lo tanto, lo que yo estoy buscando acá es cuántas horas se va a demorar por cada metro cúbico. En la práctica yo no me voy a demorar 9 horas por metro cúbico. Lo que estoy haciendo aquí es que se va a demorar 9 horas, pero estoy diciendo que se va a demorar 9 horas, pero en los 250 metros cúbicos. No sé si me siguen la lógica. Y acá coloqué que se va a demorar 9 horas, como si lo leyéramos de acá, significa que son 9 horas por metro cúbico. Y eso estaría mal, ¿cierto? Claro, o sea, tendría que dividir las 9 horas en los 250 metros cúbicos. Exactamente, para saber cuánto se va a demorar por metro cúbico. Y ahí sí me da el valor correcto. Ahí sí. Como dice el compañero, si yo divido cuánto me voy a demorar por metro cúbico, así puedo sacar un estimativo de cuánto me va a salir hacer la pega completa, ¿ya? Al final lo que estaba haciendo yo es decir que 9 horas se iba a demorar un metro cúbico y no, era incorrecto. Y en el jornal tendría que ser lo mismo, Y en ¿verdad? el jornal también. Se sigue el mismo rendimiento, por si acaso. Si hay una maquinaria de por medio, hay que seguir el mismo, el maestro sigue el mismo rendimiento de la máquina. Él no puede ir a un rendimiento mayor. Por eso se considera la misma cantidad. ¿Ya? Y esto también, si está en horas, también hay que considerarlo con horas. ¿Ya? Ahí sí estaría correcto. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Es que estamos diciendo que por cada metro cúbico que va a ser la retro, a mí me van a costar aproximadamente 1.500 pesos. Si eso después yo lo llevo al proyecto, si lo llevo al presupuesto general, ¿sí? Profe, tendría que cambiar igual el valor hora del jornal. Sí, perdón, gracias. Si estoy pagándole 15.000 pesos al día, tengo que considerar cuánto es 15.000 pesos al día, tengo que considerar cuánto me cobra por hora. En este caso, supongan que la hora, están trabajando 9 horas al día, estaba trabajando a 1.700 pesos la hora. ¿Ya? Aproximadamente 1.666, dependiendo cuánto es lo que ustedes consideren que le van a pagar. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Entonces, eso yo lo llevo a mi presupuesto. Ahora sí, ¿cuáles fueron los cambios que yo hice? Si cambiamos la unidad, hay que cambiar el peso unitario de la hora. Y el otro cambio que hicimos es que el rendimiento tiene que ser la excavadora por cada metro cúbico para después finalmente multiplicarlo por la cantidad total. Entonces, si nos vamos al presupuesto general, vamos a excavaciones. ¿Cuántos son los metros cúbicos? Supusimos 250 en este caso. Y el valor del precio unitario nos da 743. O sea que en excavaciones nos vamos a invertir 185.000 pesos. ¿Se dan cuenta que no era un gran monto finalmente? Va a depender mucho del rendimiento que nosotros estimemos. Incluso si bajamos el rendimiento, tampoco nos va a variar mucho tampoco nos va a variar mucho el precio final. Por eso, al final, como decía ahí el compañero al principio, hay que analizarlo como un todo, los planos, el proyecto también, hay que analizarlo como un todo, dependiendo del rendimiento de la maquinaria. Yo les puedo bajar aún más el rendimiento y voy a tener una holgura mayor, porque en realidad yo considero que no se va a demorar un día, como dice acá, no se va a demorar 9 horas, sino que van a ser 2 días. Por lo tanto, yo le puedo considerar eso por 2 y me va a dar un precio mayor y así tengo una holgura para yo poder jugar. ¿Ya? Pero como son instalaciones pequeñas, es lógico que se demore solamente un día en excavaciones. Es algo que me suena bien, ¿cierto? No debería demorarse más que eso. Estoy haciendo alcantarillado e instalación de agua, y son 2 camarines. No debería demorarse más que eso. ¿Ya? Profe, Profe, Sí. es que lo que pasa es que estaba revisando la hora del jornal, el precio por hora, y a mí me sale como 2.000 pesos para cumplir el sueldo mínimo por hora. ¿Ya? Sí.
coloquemos 2.000 pesos entonces. Sí, yo tiré valores por tirar solamente. Puede ser que esté, yo le di valores así al azar, pero sí, si les da el sueldo mínimo con 2.000 pesos, le colocamos ahí 2.000 pesos y más las leyes sociales. No sé si dentro de ese valor están las leyes Profe, sociales. ¿Sí? ¿cómo hizo usted el cálculo para ver cuánta hora iba a necesitar la arreglo para hacer esos 250? ¿Cómo se hizo? Se estimó que el rendimiento de la retro eran 30 metros cúbicos por hora, por lo tanto se dividió los 250 en 30. Y así calculamos cuántas horas se iba a demorar la retro. ¿Ya? Pero si nos vamos más al detalle, por ejemplo, como les decía yo, si quieren ustedes buscar una pala más pequeña, tendríamos que calcular cuánto es el volumen que ocupa la pala Profe, pero y usted en retro puso unidad por hora y después dice que en cantidad ni siquiera es una hora. no entiendo. En la descripción del APU, en la retroexcavadora le pone unidad hora y en cantidad 0,036. Sí, es el rendimiento por metro cúbico. Pero ahí no debería estar el precio que le da lo que le cuesta sacar esos 250. En Ah, no, cantidad, verdad que eso es solo no, para un eso metro. es Solo solo para un metro metro cúbico. cúbico. Sí, 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 ahora me acuerdo, profe. sí. Eso es lo que estoy diciendo yo. Si tú multiplicas eso por, si lo quieres transformar a minutos, ¿de qué estoy diciendo yo al finalmente? Es decir, 0,036. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. Al final se está demorando, lo que yo estoy diciendo es que se está demorando 2 minutos por metro cúbico. ¿Ya? Ustedes me van a decir muy poco, coloquémosle 5, pero así se pueden ir modificando los rendimientos. Solamente estoy dándole un valor estándar que me va a permitir a mí tener una referencia de cuánto es mi presupuesto. A lo mejor está muy bajo, hay que sumarle y decir, ¿saben qué? A lo mejor se va a demorar 5 minutos por metro cúbico. ¿Ya? Pero me suena, por lo menos, en base a lo que calculamos, me suena algo lógico, no se ve tan distinto a la realidad. Porque así como en un metro cúbico a veces se va a demorar 2, en otro de repente se va a demorar 7, es relativo. No siempre va a tener el mismo rendimiento. A lo mejor el de la retro va a trabajar a full y se va a demorar menos, alguna vez se va a demorar más. ¿Ya? Es como cuando sacamos el promedio. Hay veces que tenemos un pic, otras veces que tenemos un punto más bajo, pero es el promedio en general. Claro, porque por ejemplo en la fosa no se va a demorar lo mismo que al interior de la edificación Claramente. zanjando. Exactamente, ahí tenemos un ejemplo. No se va a demorar lo mismo excavando la fosa, los drenes, que cuando se ponga a excavar las cañerías. ¿Ya? Por eso decía, al final es un promedio que se saca para el rendimiento. Porque si nos colocamos a analizar cada punto, nos vamos a dar que claramente se va a demorar mucho más en la fosa y en la excavación de las cañerías nos va a dar mucho menos y al final vamos a tener ahí un lío con los rendimientos. ¿Ya? Pero ahí se estima como les dije yo nuevamente, eso se estima un promedio para poder sacar el valor final. Pero así se lee, en este caso. Cuánto se está demorando, pero por metro cúbico. ¿Ya? Perfecto. Hagamos otro. ¿Cuál hacemos? Se los dejo a su elección. ¿Qué quieren ver? Lo vamos resolviendo en conjunto. Pero esa es la idea, que vayan saliendo discusiones y así vamos aclarando dudas. Profe, yo tengo dos dudas así como puntuales. Una está en agua potable, en el 4.2. ¿Ya? Agua potable 4.2. ¿Ya? El feeding, Fitting. ¿Ya? Sí. el fitting. Eso incluye, yo lo busqué y eran como los codos, las Sí. conexiones de los tubos. ¿Eso también incluye las llaves de paso? Sí. El fitting incluye todo. Incluye las cañerías, los codos, la llave de paso, todo. Absolutamente todo. Y vienen en metro lineal. ¿Cómo calculo el Sí. precio metro lineal de los Hagámoslo. codos? Sí, acá igual es complicado, es lo mismo que el tema que les decía yo de las cajas que salían. Las cajas también salen en metro lineal. Acá tampoco puedo estimar yo cuántos metros lineales de fitting me va a salir. O sea, yo puedo calcular los metros lineales de cañería, pero estaría solamente cubicando, si es que consideraron eso, estaría solamente cubicando las cañerías y me faltarían
las llaves de paso, tengo también los codos. Bueno, los codos vienen también dentro de los metros lineales, pero me faltan los artefactos extras que voy a tener, que están acá, por ejemplo. Tengo llaves, tengo algunos artefactos especiales, hay varios, llave de paso, y en ese sentido lo que tengo que hacer yo es considerarlo dentro del precio, ¿ya? Ya, profe, y consulta, porque yo cuando tomé los largos, ¿Ya? vienen en 4 medidas diferentes los tubos. ¿Eso yo los considero que tengan todo el mismo costo? Sí, si es que los que ubicaste tú, o sea, si se cotizan al mismo precio, sí, se consideran todos del mismo valor, pero en la práctica te pueden costar distinto. ¿A qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, si nosotros hacemos eso, nos vamos al de fitting, lo vamos a hacer en metros lineales, ¿cierto? Supongan ustedes que les dio, no sé, 50 metros lineales, no sé cuánto tiene la instalación. En materiales, cuando nosotros ubiquemos los materiales, vamos a decir cañería de cobre, de PVC parece que eran, estoy seguro, de PVC, de Fidel, a ver, acá está el plano. Tengo de PVC y tengo de cobre, por lo tanto tengo que hacer la diferencia. La de PVC es de 33 milímetros y tengo otra de 25 milímetros. Por lo tanto acá tengo que considerar cañerías PVC, 33 milímetros, cañería PVC, 25 milímetros, cañerías cobre de 19 milímetros. Pongan ustedes eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Calcular por metro lineal, porque esos se venden por metro lineal, o por tiras, si es que vienen por tiras de 3, depende de en cuánto lo hayan cotizado. Tengo dos alternativas, si es que vienen en tiras de 6 o de 3 metros, o si es que vienen en metros lineales. Usted va a depender del precio unitario que coloquen acá. Si lo colocan por las tiras de 6 o 3 metros, colocan el unidad por tiras de cañería. Si no, es por metro lineal. ¿Ya? Depende del precio unitario que coloquen acá. Lo mejor sería por metro lineal, así no tenemos que acá colocar ningún rendimiento y solamente le damos uno. Un metro lineal para un metro lineal de fitting. ¿Ya? Si fuera por tira, solamente tienen que dividir uno en lo que viene la tira, si es que es de 3 metros o si es que es de 6 metros. ¿Ya? Pero sí, hay que hacer la diferencia porque acá, por ejemplo, supongan ustedes que en la cañería de PVC el metro lineal me va a costar, estoy inventando una tontería, 200 pesos. Esta otra me va a costar 250 y la otra me va a costar 300. ¿Ya? Pero va a variar súper poco. Por eso les decía, va a depender cómo lo coticen ustedes. A lo mejor los venden al mismo precio, el precio es distinto, pero si se dan cuenta, son bajos los valores dependiendo de la unidad que estoy considerando. Estamos haciendo un presupuesto de ¿cuántos millones eran? ¿Cuánto decían las bases? 67 parece, profe. 67. Entonces al final, ¿cuánto cotice yo la cañería de PVC? Si todas las quiero considerar el mismo precio, me va a variar súper poco, la verdad. Y eso lo hacen principalmente para poder darme un margen a mí como empresa de poder comprar lo que yo estime conveniente, de poder regatear, ¿cierto? Y tener algún margen de poder comprar otras cosas, ¿ya? Tener un margen también de construcción. Eso. Sí, si hay, entonces respondiendo a la consulta, si hay distintos diámetros, se cotizan a precios distintos o los podemos considerar en un mismo precio considerando un cierto margen. Por eso les decía yo al inicio, acá no hay un valor correcto, acá va a depender del que esté cotizando finalmente o del que esté haciendo el presupuesto. Cada empresa tiene su forma distinta de hacer el análisis de precio. Ya. ¿Qué APU hacemos? ¿Hay alguno que sea más complejo, que tenga algo que les llame la atención, que ustedes que han hecho las ubicaciones? Les estoy dando la oportunidad de que me digan algo para que vamos resolviendo algunas dudas de cómo se hacen, sí, porque acá hay harto. Tenemos que imaginarnos cómo lo vamos a hacer, eso es lo principal. Profe,
Sí, En el cableado yo tenía dudas porque sabe que en el plano de electricidad no sabían distancias. ya, cableados. Cableados. ¿Dónde está eso? ¿Qué punto es? Instalaciones. Caseta, la caseta eléctrica, la caseta de máquina, ¿o no? ¿Cuál es? Gas, instalación eléctrica. ¿Empalme? ¿Cómo es? No, en las 4, en la partida 4 puntos, en la de canalizaciones, Acá está. 4.4. Canalización. Ya. Esta es la canalización para la instalación eléctrica. Tengo cañerías de PVC rígidas, tuberías de PVC, cajas, las cajas y los cableados del circuito. Eso, ¿cierto? ¿Sí? Ya, supongo que eso. El cableado del circuito. Vámonos a las especificaciones técnicas. Primero hay que leer que nos dice la partida. 4.4. ¿Cuánto es esto? 4.4.4. Ah, está acá. Cableado del circuito. Se emplearán cables de cobre con una aislación mínima de 600 volts y temperatura de servicio tanto. Envasados en rollo o carretes protegidos para su transporte hasta el lugar de su instalación. Por lo tanto, ¿para qué nos sirve esta especificación acá? Para cotizar. Para cotizar nosotros un cable con estas características y no cotizar un cable de ninguna otra característica. Por lo tanto, ese es el producto final que nosotros deberíamos buscar, de cuánto es lo que cuesta. ¿Ya? Por eso nos sale que tiene que tener esas características. Y ahí tenemos que nosotros buscar qué es lo que tenemos a disposición dentro del mercado. Envasado en rollo o carrete protegido para su transporte. La sección mínima será de 2 metros libres de halógeno en iluminación y 3,3 milímetros libre de halógeno para circuitos de enchufes. Los conductores que se utilizan para baja tensión serán aislados libres de halógeno dependiendo de la característica y condiciones ambientales según se indican a continuación. Y aquí solamente nos indican de qué tipo de cables van a ser, de 3.5 y hay otros de 2.5. ¿Ya? Los rojos, blancos, vamos a tener de los dos. Tengo rojos y blancos de 3.5 y tengo otros de 2.5, me imagino que serán para el tema de los enchufes, ¿ya? De que tengo de los tres colores. Y el otro a lo mejor puede ser para el tema de la iluminación. Ya, perfecto. Entonces, vámonos al plano de instalaciones. Acá está. Vámonos al plano de instalación eléctrica. Entonces, en el plano de instalación eléctrica me van a indicar los puntos de luz y los enchufes. ¿Ya? Acá está el diagrama de enchufe y el diagrama de los puntos de luz. ¿Qué es lo que busco yo? Me decía el compañero que nos sale, ¿qué cosa? Acá está, justo lo que decía. Los cables de 2.5 son los que corresponden a los enchufes y los cables de 1.5 son los que corresponden a los alumbrados. Aquí sí es importante considerar el precio distinto. El de 2.5 cuesta más caro que un cable de 1.5, más o menos el doble, pero tampoco es que sean precios muy caros, pero ahí sí es considerable el considerar el cambio de precio entre uno de 1.5 y uno de 2.5. ¿Ya? Entonces, si vamos con el tema del alumbrado, que está en 1.5, acá nos debería indicar cuánto es el total de cableado de la instalación. No sé si ustedes lo pudieron calcular, cuánto era, o si salía en alguna parte. Compañero o alguien que tenga la ubicación del cableado del circuito eléctrico en metros lineales, que acá en el cuadro de carga solamente nos indica el tema de las cargas, cuánto es el tipo de cable, el ducto por el cual va a pasar, la canalización. Me indica el TDA,
¿Alguien lo calculó? ¿Cuánto era? La cantidad de cable. El cableado a nosotros nos dio 195 metros lineales, profe. Ya, vale. Supongan que son 195, 200 metros lineales. ¿Ya? Cerrémoslo en 200. Supongan que son 200 metros lineales. Entonces, ¿qué incluye la canalización? Buen punto acá. Dice soportes, cajas y materiales menores. Cuando dice cableado, entonces solamente vamos a considerar el tipo de cable. Por lo tanto, acá en el precio unitario, al igual como lo podemos hacer en el fitting, lo que debemos hacer es colocar acá cableado del circuito, perdón, este es el ítem. Vamos a considerar cableado del circuito. Vamos a considerar que esto está en metros lineales. Vamos a considerar que son aproximadamente 200 metros lineales de cable. Ya, acá en materiales tenemos que considerar los dos tipos de cable, los que salen acá. Tenemos que considerar uno de un EVA de 1.5 y otro de 2.5. Entonces voy acá, le coloco cable EVA de 1.5 y cable EVA de 2.5. Ya. ¿Cuánto es la unidad? Depende de cuánto lo cotice. Si viene en rollo, dice acá claramente en la ET, puede ser cable en rollo o en carrete, dependiendo de la cantidad. Si viene en carrete me va a salir más barato a lo mejor el metro lineal, pero yo puedo estimar cuánto vale un cable por metro lineal. ¿Ya? ¿Cuánto vale eso? Alguien que lo vaya buscando, que lo vamos haciendo en conjunto. O lo busco yo. EVA de 2.5. ¿Sí? Que sabe mi duda ahí además por el tema de la ubicación. ¿Cómo llegaron a esos montos? Que como no ¿Cómo había si? medida ni nada, no supe cómo llegaron a esas ubicaciones. ¿Cómo se llega a los 200 metros lineales? Sí. O sea, sé que es una aproximación de los 190 y tanto, pero no sé cómo habrá llegado a ese valor. Pensé que era el mismo que me estaba respondiendo. ¿Quién fue el compañero que dijo los 195? Que no estoy viendo la pantalla. Yo, profe, pero yo no hice esa partida, le hizo otro compañero. Lo respondí porque estaba preguntando, ¿no? Ah, chuta. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo lo habrá hecho? ¿Te Yo creo comentó? que fue estimando las distancias, porque las distancias que salen ahí de los muros igual están en los otros planos, los de estructura. Ya. ¿Cómo se hace? O cómo lo haría yo en este caso. ¿Ya? Por eso les preguntaba a ustedes cómo lo habían hecho. Pero ¿cómo lo haría yo en este caso? Como lo dice el compañero, en base a la distancia que salen en los recintos, por ejemplo, aquí cuánto mide ese muro, yo puedo estimar cuánto es el cableado que está en este recinto. Luego me voy al siguiente recinto y estimo cuánto es el cableado para el siguiente. Voy analizando los metros lineales. Por ejemplo, si este cable yo considero que va por todo este sector, veo cuánto es lo que me dice el plano, cuánto me mide ese muro. Después voy y bajo cuánto me mide ese. Voy así sucesivamente considerando la cantidad de cable. Pero me tomo de las medidas que tengo, porque aquí claramente no me indica, y el plano tampoco me indica mucho, me dice cuántos metros lineales son. ¿Ya? Me tomo de las medidas que yo puedo calcular de acuerdo al plano. Pero son estimativos, por eso al final se cierran. Si son 195, yo puedo estimar un poco más para dejar en caso de emergencia, pero así se hace en general. Me tomo de las medidas que tengo del plano y voy calculando. Porque a lo mejor podemos comprar una mayor cantidad y si nos sobra, ahí queda el cable y no hay ningún problema, se ocupa para otro proyecto. Pero quiero saber más o menos cuánto es lo que voy a comprar. Al final puede ser que la obra compren 300 metros lineales y yo cubique 200, me sobran 100. Y al final ahí queda y lo compré con la misma plata del presupuesto. Profe, ¿Sí? es que en los planos me llama la atención, por ejemplo, en la sección vestidores, que ¿Ya? presenta tubos fluorescentes, pero la conexión de los cables parece que estuvieran en serie y los tubos no pueden estar en serie. En la sección vestidores. Acá. Sí,
tengo tubos halógenos claramente y están en serie. Bueno, afuera también están en serie en todo caso. Sí, pero los halógenos no funcionan en serie, siempre se arman en paralelo. Sí, pero para el concepto de cubicación no nos influye en todo caso. Sí influye, pues, profe, porque tengo que tirarles cableado independiente a cada uno. Si es que fueran en paralelo o si fueran en serie. Bueno, a ver, dame un segundo. Tengo portalámparas y son distintos, me parece, ¿no? Tengo 2 por 18 y tengo 2 por 32. Tampoco me indica cuál es cuál. Tengo los total de centros, pero acá me salen, me imagino yo que serán esos, pero ya. Profe, Sí, es que yo creo que igual eso es como un poco irrelevante porque, no sé, el cable vale 200 pesos el metro, un poquito más. Entonces, quizás no sea o sea, en el presupuesto tan final no claro es en el tan presupuesto final. significativo. Varía mucho. Sí, Sí, claro. O sea, sí, como dice el compañero, si nos ponemos así bien, nos vamos al detalle, claramente no nos va a dar una diferencia tan grande para ser considerable, como si nos podrían haber dado las excavaciones, por ejemplo. Sí, sí puede ser considerable en ese punto. Pero acá en cable, sí, buen punto también. No nos va a dar una gran diferencia por 200 pesos más y 200 pesos menos. Lo que sí podríamos acortar plata en otras partidas que son como más caras en sí, más que en cable. ¿Ya? Pero sí, ambos tienen razón. Cuando me dicen que si son en paralelo y son en fase, eh, claramente vamos a tener que hacer un doble cableado, o sea, un cableado independiente, pero eh, no me va a influir mucho, como dice el otro compañero, en el tema del el presupuesto final. ¿Ya? Sí, pero tenía razón, no me había percatado eso del cómo están conectados los alumbrados. Ahora está recién viendo el plano. Ya, pero ahí está respondido. Sé que es como medio ambigua la respuesta. Yo les puedo decir claramente, al final, como que nada tiene un valor, por así decirlo, como que nada es considerable. Pero, por ejemplo, si nosotros nos vamos al presupuesto, para que me entiendan el punto en sí, donde, por ejemplo, hay algo que a mí me considera que sí va a ser considerable la incidencia, son los hormigones, por ejemplo. Cuando yo hago un hormigón, claramente, si es, por ejemplo, un radier, la estructura del muro, eso sí me va a influir mucho en el precio. Eso sí es que va a depender mucho si yo lo haga, que yo lo haga en terreno o que yo lo compre. Ahí voy a tener un precio que me va a influir mucho. No sé si cuánto les dio el tema de los hormigones o la enfierradura, que también, la enfierradura también es barata, tampoco me va a influir tanto. El moldaje tampoco me va a influir tanto, pero sí el tema del hormigón. ¿Ya? Y no sé qué tipo de estructura tenía con hormigón. Lo otro que me puede influir, los tabiques, por ejemplo, también son partidas que por la cantidad de materiales y por los metros cuadrados que están en juego, también me puede influir harto en el presupuesto. Las techumbres también, por la cantidad de materiales nuevamente. ¿Cuál vendría siendo, por así decirlo, como partidas críticas? Cuando nosotros hacemos la planificación, definimos algunas partidas críticas en virtud de la planificación, pero acá también podemos definir algunas partidas críticas en virtud de cuánto es lo que me incide en el presupuesto finalmente. ¿Ya? Y en esas partidas en sí, yo le colocaría un mayor énfasis, yo le colocaría así como mirarlas con mayor detalle, porque esas son las que finalmente nos van a marcar la diferencia. Por ejemplo, la lana mineral, que también es cara.
material caro y va a variar mucho dependiendo de la cantidad de metros cuadrados. Y otra cosa, las ventanas, también son caras las ventanas. Tengo una partida cara, las puertas también. Pintura no tanto. Los artefactos sanitarios puede ser. Y el tema de las bombas también, dependiendo de la cantidad de bombas. Si una bomba solamente, no, tampoco es mucho pero hay que ver bien qué tipo de bomba y cuánto me va a costar el estanque. ¿Ya? Por tirar algunas partidas así a la rápida. Pero estoy viendo, por lo general son partidas que están bien definidas, ¿no? Hay algunas que son por unidad, cámara de inspección, las fosas, son todos globales al final. ¿Y por qué puedo hacer estos juegos? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué al final me dice que ponga un precio y después no lo considero o que varía súper poco? Porque al final a mí no me piden los precios unitarios. Los precios unitarios son para la empresa que está haciendo el análisis de precios, para ellos poder tener un valor lo más real posible. Pero yo cuando subo la licitación, a menos que lo diga explícitamente la licitación, a mí no me piden los precios unitarios. Yo solamente lo hago para generar este valor global. Si aquí yo quiero tirar valores por tirar, lo puedo hacer perfectamente. A mí me dicen solamente presupueste. Pero ¿cuál sería el análisis más detallado o el que me da un valor más real? Es por medio de un análisis de precio unitario. ¿Ya? Y lo otro que tienen que considerar también son los gastos generales, que me calcen con el gasto general del proyecto. En este caso eran, ¿cuánto teníamos? 30%, pero aquí metíamos también las utilidades. Por lo tanto, acá también me va a variar cuántas utilidades quiero ganar yo y cuántos son los gastos generales que quiero destinar. ¿Ya? ¿Me van entendiendo un poco? ¿Se va siguiendo me van siguiendo cómo es la lógica de armar este presupuesto? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Bueno, la idea ahora era que me hicieran algunas consultas si es que tenían dudas con alguna partida en específico. Igual la hemos ido descifrando en conjunto. ¿Cuál es la idea? Es que ustedes realicen la cubicación, que ya la deberían haber hecho, y ahora además analicen los precios unitarios. Porque con la cubicación lo más probable es que en algunas partidas le haya dado una cantidad enorme, pero realmente el precio es bajo, por lo tanto el total del valor va a ser insignificante, no va a ser tan significativo para el presupuesto. Por lo tanto, ahora ¿qué hay que hacer? Es hacer el análisis de precio unitario. Por medio de los grupos que se formaron, sé que son varias partidas, por lo tanto, lo que voy a hacer es que cada grupo va a hacer el análisis de precio unitario, pero de aquí a la próxima semana vamos a hacer nuevamente una ronda de consultas, en caso que hayan dudas, me imagino que van a haber, durante el análisis de precio unitario y entregan el trabajo entonces el día jueves para que saquen todas sus dudas. ¿Les parece? Y así dejamos el miércoles como consulta en caso que haya alguna duda y el trabajo general de los presupuestos de este proyecto lo entregan el día jueves. Profe, ¿podría dar un poquito más de tiempo? ¿Ya? No hay problema. A lo mejor están medio ocupados con las pruebas. Dejémoslo para el otro miércoles entonces. El miércoles 21 hacen ustedes, traen los primeros análisis ya hechos y si tienen alguna duda con alguna partida en específico y el 28 lo entregan. Pero el 28 solamente de entrega. Yo activo el link en el LMS y el 28 seguimos con otro tema. ¿Ya? Ahí sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, 28 de octubre hacen la entrega del análisis de precio unitario de todas las partidas con su presupuesto final. Si no están dentro del presupuesto que estima el proyecto, en esta pasada no es, ojalá estuvieran dentro del presupuesto que está en las bases, pero si están fuera del proyecto, por esta vez no es requisito, no estamos haciendo la licitación. Para la segunda actividad, la que vamos a comenzar el 28, ahí sí va a ser requisito. Y ahí va a ser un proyecto más completo y no va a ser de los que sacamos de mercado público, sino que va a ser proyectos más definidos, ¿ya? Para que no queden estas cosas así al aire. Eso, Profe, ¿ya? ¿Sí? ¿y la entrega que aparece en el LMS hoy se hace igual o no del
de la primera parte o se hace todo el otro día? Dejémoslo todo para el día 28. Ah, ok. ¿Ya? Bien. Dejemos todo para el día 28. Y así yo lo reviso todo como un conjunto mejor. ¿Ya? ¿Están todos con grupo? ¿Alguien que le falte grupo? ¿Todos tienen grupo o alguien todavía está por ahí? Freddy me mandó un correo, ¿cierto, Freddy? Estaba hablando. ¿Sí? Sí, profe, pero ya encontré el grupo. Ah, ya, buenísimo. Perfecto. Eh, Profe, una consulta. dígame. Las notas, o sea, los porcentajes de notas que aparecen en el portal, la prueba que hicimos la semana pasada, ¿era ese 25% que sale o vamos a hacer otra prueba más? Que las notas que salen en el portal yo las dividí por, no sé si salen igual como yo las incluí, porque yo no tengo acceso a su portal, pero yo las dividí por porcentajes más pequeños. Tengo una prueba teórica, tengo talleres prácticos, déjenme revisar porque no me acuerdo muy bien de los porcentajes tampoco. Tengo, por ejemplo, tengo un taller que vale 30, otro 30, 30 y 10, pero todos esos talleres, que son 4, suman en total un 25%. Entonces, todas las entregas que ustedes me han hecho, yo las voy a ir sumando y al final se va a hacer un global de 25%. Y las últimas entregas, la que 25, que ustedes me nombraban, va a valer la última licitación que vamos a hacer, que va a ser una licitación completa. Ya, pero eso no es que la prueba que hicieron el otro día valga 25%, que era solamente un test para corroborar y ver el avance del curso. Ese solamente es parte dentro del 25%, es un porcentaje, que es un 10% dentro del 25%. No sé si se me entiende, medio enredado, pero así estaba el programa estipulado. ¿Se entiende? Sí, entonces va a faltar una prueba teórica entonces. Va a faltar una evaluación, exactamente. Me falta Ya. un taller, pero son talleres pequeños que vamos haciendo. Bueno, este igual es un poco más grande. Pero los otros que hemos venido haciendo, los del proyecto anterior, más la prueba teórica, más el que me van a entregar ahora, son talleres que se van a sumar para una nota. ¿Ya? Eso está de acuerdo a la planificación del curso. Y el proyecto final ya ese es con nota completa, no va a ser parcializado, sino que ese ya va a ser un poco más complejo. Que yo les dije que lo más probable es que no sea una licitación pública, sino que sea una privada que tengo yo por ahí, que está un poco más completa, para que la puedan hacer. ¿Ya? Y lo otro que nos falta por ver es que dentro del programa del curso no lo estipula, pero voy a meter el concepto del BIM, que son otras licitaciones públicas que están saliendo y van a ver ustedes cuánto cuesta hacer un proyecto con BIM y sin BIM. Y eso también es considerable. Las licitaciones públicas desde este año se supone que habían algunas que son de mayor envergadura, que traen metodología BIM incluida. Entonces, me gustaría también hacerle ese ejercicio de actualizar un poco también cómo lo están haciendo hoy en día y cuánto más caro me puede salir una licitación incorporando esa metodología. ¿Ya? Para que también hablemos un poquito ya más de cosas que se están haciendo hoy en día de forma más actualizada. Eso. Si no hay dudas, se entendió bien. Si no, estoy ahí al tanto de mi correo para que me puedan consultar o lo vemos la próxima semana en clase. ¿Ya? Profe, ¿Sí? la ubicación entonces quedó para el 28 la entrega junto con el APU. Exactamente, el 28 junto con el APU. Ya que vi que Ah, igual ok. eran estas partidas, así que lo vamos a dejar por esta vez para que, en base a lo que hablamos hoy día, puedan ubicar de forma consciente y de acuerdo a su estimación. Para el 28 junto con los APU. Y también incluir los gastos generales, eso no se lo nombré. Incluir los gastos generales, se los voy a dejar escrito en el LMS, ¿ya? Pero los gastos generales no creo que se demoren mucho, es solamente estimar lo que habíamos hablado. Les voy a dejar el formato de los gastos generales, que me parece que no se los subí, y les voy a dejar un aviso con lo que tienen que entregar el día 28, ¿ya?
Eso. Y los que se vienen, que supe que están recién saliendo la solicitud de ramo, ya están incluidos todos los alumnos. Los que se vienen incluyendo al curso, no les voy a considerar los primeros trabajos que se hicieron en el curso. Ya solamente les voy a comenzar a contar desde los trabajos que comenzaron a hacer, desde los cuales ya van a empezar a participar. Por lo tanto, van a tener un poquito mayor de exigencia en ese sentido, porque no van a poder promediarse con los otros trabajos que habíamos hecho hasta la fecha. Pero así que ánimo, porque hay que colocarse al día también con lo que vamos haciendo. Ya, los dejo entonces para no alargarnos más. Nos vemos la próxima semana y cualquier duda estamos hablando. Que estén muy bien, muchas gracias. Chao.